Antes de empezar, me gustaría aclarar que esta historia no es de mi pertenencia. Mi Instagram se encuentra en la descripción por si desean tener un mayor acercamiento conmigo. Dicho esto, empecemos. Akasa estaba asfixiando a Tanjiro, ponía más y más fuerte en su agarre, lo único que quería oír la luna superior era escuchar un crujido de parte del cuello del joven cazador de demonios y demostrarle a Todou que este era débil. Vamos. Dime qué harás, respóndeme, o acaso te diste cuenta que eres débil. Gritaría Akasa, mientras ejercía más presión sobre los cuellos de ambos cazador y hechicero. Tanjiro había dejado de forcejear, Todou sabía lo que estaba por venir, por lo que concentró su energía maldita restante en un golpe que si daba a su destino dañaría gravemente al demonio Aa. Gritaría Todou para que unas llamas rojas y obscuras cubrieran el brazo de Todou y propinándole a Todou un puñetazo en la mandíbula de la luna superior, haciendo que suelte a Tanjiro y retrocediera unos cuantos pasos. Mientras el hechicero respiraba pesadamente por haber utilizado ese ataque. TCH. No pudo concentrar suficiente energía maldita en ese golpe, diría Todou, quien se veía sorprendido de que pudiera lanzar un destello negro con esa poca concentración de energía maldita. Akasa solamente apretaba fuerte sus puños. Aquel puñetazo sorpresivo le dañó demasiado, hasta le sacó la quijada del lugar, pero había algo extraño: los golpes que recibió por parte de Todou no sanaban con rapidez y este último ataque que recibió no se estaba curando y su quijada no se acomodaba en su lugar. Gruñendo y soportando el dolor, Akasa con sus propias manos acomodó de forma brusca su propia quijada. ¿Qué demonios fue ese destello?, preguntó Akasa, mirando seriamente a Todou, quien se ponía de pie nuevamente y se plantó enfrente de la luna superior número 3. Fue mi ataque, el destello negro, un ataque destinado a destruirte de un solo golpe, pero al final no pude hacerlo, diría Todou algo fastidiado. Sin duda eres interesante, Aoi Todou, diría Akasa llamando por su nombre a Todou. Replantearé mi oferta, conviértete en un demonio Todou, con ese nivel que tienes estoy seguro que superarás hasta mi nivel en poco tiempo, quizás llegues a superar a la luna superior número 1, diría Akasa extendiendo su brazo hacia Todou. Antes de dar mi respuesta, respóndeme algo: ¿por qué motivo tú quieres ser más fuerte? ¿Por qué tú peleas?, preguntó Todou cruzándose de brazos y esperando la respuesta del pelirrosa. Porque quiero ser más fuerte. Pelearlo es todo para mí, quiero proteger al señor Muzan, respondería Akasa, pero Todou negaría con la cabeza. Ese no es tu verdadero motivo, tienes un motivo escondido, eres agresivo pero no eres malvado. Me preguntó qué fantasma del pasado es el que te ata a ese tal Muzan, diría Todou guardando silencio un momento para continuar. Pudiste acabar con ese sujeto llamado Rengoku e incluso con Tanjiro y conmigo, pero en cambio te empeñaste a probar mi fuerza como lo hiciste con aquel sujeto. ¿Tú no tienes a nadie a quien en verdad quieras proteger?, me preguntó. ¿A quien en verdad buscabas proteger en el pasado?, diría Todou aún silencioso Akasa, quien tan solo levantó la mirada hacia el oscuro cielo que poco a poco iba mostraba los inicios de un amanecer. Dejaremos esta pelea para después, diría Akasa, mientras pasaba al lado de Todou y se alejaba lentamente del hechicero. Aún no me diste tu respuesta, pero supongo que te negarás, ¿no es así?, preguntaría Akasa, quien Todou asintió con la cabeza. TCH. ¡Qué desperdicio, Todou! La próxima vez que te vea acabaré contigo, ¿me escuchaste? Quedas advertido, diría Akasa para después empezar a correr hasta perderse de la vista de Todou. Al alejarse Akasa, Todou solamente tomó sobre sus hombros a Tanjiro y Rengoku, donde caminó buscando un lugar donde dejar a ambos cazadores de demonios. Pero dos individuos se posaron delante del hechicero de Jujutsu. Uno era una mujer muy hermosa con piel pálida, ojos púrpura y con rasgos delicados en su rostro, y otro era un joven con piel pálida y brillantes ojos de color púrpura lavanda. ¿Ustedes son demonios?, preguntó Todou, mientras miraba de reojo a ambos individuos. Tranquilo, no vinimos a pelear, solamente vinimos a ayudar, diría la mujer llamada Tamayo, hablándole lo más delicado que podía a Todou para no comenzar por accidente otra pelea innecesaria. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó Todou desconfiando de la demonio y haciendo que Yushiro se sobresaltara. TCH. ¿Dudas de la señorita Tamayo, maldito simio?, gritó enfadado Yushiro. Yushiro, cállate y guarda silencio, diría Tamayo gritándole a su asistente, provocando el silencio de este. Yo soy médico, puedo curarlos y puedo ayudarte también con tus heridas, diría la demonio de cabello lila. Desconfío porque ustedes son para mí unos desconocidos, diría Todou, mientras se encontraba en alerta. Todou-san, Tamayo-san es de confianza, descuida, ella es buena, diría Tanjiro, despertando levemente y informándole la situación a Todou. ¿Los conoces, Tanjiro?,
Preguntó Todou, mientras arqueaba una ceja con un leve interés, pero no recibió respuesta alguna por parte del pelirrojo, quien quedó inconsciente nuevamente. ¿Qué más da? Por favor, márqueme el camino, pero si hacen algo extraño los mataré, les quedó claro. Gritaría Todou con firmeza en sus palabras. Teyushiro estaba por gritar, pero notó la expresión furiosa de Tamayo hacia su asistente y se calmó nuevamente. Perdona la actitud de mi asistente, Yushiro es temperamental, por favor síguenos, Todou-san, respondería Tamayo en tono cálido y tranquilo. Una vez llegaron a Posada ingresaron en ella, donde Todou dejó a Tanjiro y Rengoku en unas camas improvisadas para que Tamayo tratara las heridas de ambos cazadores de demonios. Una vez tratadas las heridas de ambos cazadores, Todou estaba por abandonar a aquella posada al constatar que esos demonios decían la verdad. ¿A dónde vas, Todou-san?, preguntó Tamayo en un tono de voz muy serio. Iré a mi casa, ya constaté que ustedes dos son de confianza, diría Todou, para dirigirse hacia la salida, pero la mano de Tamayo la detendría. ¿Te irás sin tratar tus heridas?, preguntó Tamayo en un tono regañador. Eso sería muy malo para tu salud, diría la demonio, mientras se acercaba un poco más hacia Todou. ¿De qué estás hablando? Me siento como nuevo, no me duele absolutamente nada, diría Todou con altanería en sus palabras, pero Tamayo coloca su mano en parte del abdomen de Todou y hace una leve presión y provoca un quejido de dolor por parte del hechicero de Jujutsu. ¿No era que no te dolía nada? Tienes las costillas rotas y posiblemente tengas una hemorragia interna, así que por favor toma asiento y permíteme curarte tus heridas, diría Tamayo con seriedad. Ah, sí señora, diría Todou bajando las miradas y tomando asiento para permitirle que Tamayo curara sus heridas, mientras Todou pensaba hacia dónde se había marchado a casa. Sin duda, fue uno de los rivales que más le agradó. En otro lugar, más preciso en una cueva en donde la luz del sol no conseguía entrar, se encontraba a casa. Gotas y gotas de sangre caían. Sus heridas no sanaban con tanta rapidez, pero lo que dejó pensativo a la luna superior eran las palabras que le había dicho Todou. ¿Tú no tienes a nadie a quien en verdad quieras proteger?, me preguntó. ¿A quien en verdad buscabas proteger en el pasado?, diría Todou aún silencioso a casa. ¿Cuál el motivo para volverme fuerte?, se preguntó a casa. Por más que lo intentaba no lograba recordar, solamente una silueta distorsionada de 3 personas venían a su mente y lo que más resaltaba era una mujer TSH. No lograré nada pensando en eso, diría a casa, pero un ruido provoca que la luna superior volteara hacia atrás. Akasa se percató de otra presencia en la misma cueva además de la suya, era un ser bastante alto y de piel blanca. Alrededor de todo su cuerpo tenía una serie de líneas negras. Su cabeza tiene forma de casco que cubre todo menos su boca, en vez de ojos tenía ramas y 2 líneas negras que recorrían su rostro en zigzag. ¿Quién eres?, preguntaría un serio Akasa posicionándose para pelear contra un individuo desconocido que se apareció enfrente de él. No estoy buscando pelea, no quiero pelear, solamente hablar, tengo algo que quizás le interese a su amo Musan, diría la maldición conocido como Anami. Los cuervos volaban alterados informando a sus cazadores sobre una noticia que sacudió a toda la organización de los cazadores de demonios. Informaron que otro Ashira había muerto en batalla. Pero la pregunta contra quién el Ashira había sido derrotado. Muichiro Tokito, ¿él murió?, preguntó una paralizada Shinobu al recibir el informe de su cuervo, mientras que esa información fue escuchada por Itadori, quien no pudo evitar bajar la mirada. Él lo había visto un par de veces, pero resulta que ese joven Ashira era 2 años menor que él, sin duda era muy joven. Entiendo, gracias por informarme, diría Shinobu afligida por la noticia que recibió. Sin duda ella quería que al menos los más jóvenes en esta guerra contra Musan al menos sobrevivieran. El cuervo, quien le informó la noticia, voló hacia su siguiente dirección, era notificar a los demás pilares. Tanto como Gyomei, Usui, Sanemi, Tomioka, Rengoku y Mitsuri habían recibido ese informe. Todos tuvieron una reacción similar a Shinobu por la noticia de la muerte por el pilar más joven de la organización de los cazadores de demonios. Pero Rengoku fue el más afectado, debido a que todavía se estaba recuperando de sus heridas en el transcurso de la misión que cumplía con Tanjiro junto a un posible nuevo aliado amigo de Itadori. El cuerpo de Muichiro había sido trasladado a la sede de los cazadores de demonios, para determinar qué fue que lo asesinó, y en el camino los Kakushis se encontraron el motivo por el cual la información de la muerte de Muichiro había tardado en llegar. Su cuervo había sido asesinado, posiblemente era el único que presenció el momento del asesinato del joven Pilar de la Niebla. Maestra, ¿estás segura de querer hacer esto?, preguntó Aoi Kansaki, la discípula de Shinobu, al ver el estado de su maestra, mientras ella estaba lista para realizar el procedimiento de autopsia en el cuerpo de Tokito.
Sí, lo estoy, tranquila, diría Shinobu, mientras se colocaba unos guantes para examinar la causa de muerte de su compañero caído. No era un trabajo que le agradaba, más bien lo odiaba, pero tenía la obligación de hacerlo ya que había algo realmente inusual sobre la muerte de Tokito. La autopsia había comenzado. A simple vista el cuerpo de Tokito presentaba una amputación en su mano izquierda y marcas de rasguños y garras en varias zonas de su cuerpo, pero por la experiencia de Shinobu esto no eran heridas fatales, ya que controlando la respiración correctamente podías impedir morir desangrado. Además estaba la evidencia extra que encontraron los kakushis sobre el cuervo muerto de Tokito. Mientras más avanzaba Shinobu junto con Aoi se dieron cuenta de la causa de muerte de Tokito. Maestra, ¿vio esa diminuta perforación debajo de la caja torácica? Preguntó Ayo a su maestra, quien asintió. Es una perforación directa al corazón, tengo que informarle esto rápidamente a Oyakata-sama. Diría Shinobu quitándose los guantes, la cofia y el camisolín esterilizado para hacer el proceso de autopsia, y lo descarto al apenas salir. Kansaki-san, ¿puedes encargarte de esto? Preguntó Shinobu, para que su discípula asintiera. La pilar insecto rápidamente había abandonado la sala y se dirigió hacia la finca del patrón, quien apenas ingresó solicitó hablar con el patrón. Oyakata-sama, disculpe mi intromisión y por mi falta de respeto, diría Shinobu haciendo una reverencia al patrón, quien se encontraba siendo atendido por su estado delicado de salud por sus hijas y esposa. Tranquila, hija mía, ¿pudiste averiguar algo sobre la causa de muerte de Muichiro Tokito? Preguntó Kagaya Obayashiki. Sí, Oyakata-sama, en la autopsia encontré lo que todos estaban sospechando, Tokito Muichiro no fue asesinado por un demonio, sino posiblemente por un cazador que está en nuestras filas, diría Shinobu. Encontramos una perforación muy diminuta, casi imperceptible debajo de la caja torácica, esa pequeña perforación atravesó el corazón de Tokito, diría la pilar insecto provocando un silencio en la sala. Eso quiere decir que tenemos un traidor en nuestras filas, diría Kagaya algo preocupado debido a la seguridad de sus hijos por la presencia de un traidor en la organización. Oyakata-sama, ¿puedo proponerle algo? Preguntó Shinobu en un tono serio, ya que dudaba que el patrón aceptará su propuesta, o mejor dicho plan. ¿Qué tienes en mente, hija? Preguntó Kagaya con curiosidad, mientras que su esposa e hija también miraban con interés a la pilar insecto. Quiero que mantenga en secreto sobre el traidor en la organización, diría Shinobu guardando silencio un momento para después explicarle su punto de vista. Debido a que no quiero que alertar al traidor, mantengamos por el momento la fachada de que Tokito-san fue asesinado por un demonio, solamente los pilares y algunos cuantos sabremos la verdad, diría Shinobu. ¿Por qué quieres que tomemos esa decisión, hija? Preguntó el patrón. Patrón, el asesinato de Muichiro fue planeado con sumo cuidado. Según los kakushis, el cuervo murió antes que Tokito-san. El traidor debe ser consciente que será buscado, y por esa razón será aún más cuidadoso con sus movimientos. Además hay que mantener vigilado a los cazadores de demonios de esas zonas, incluso hasta los de rango más bajo. Entiendo tu punto de vista, hija, pero me temo que tendré que tener un momento para pensarlo mejor. Lo único que ordene por el momento es investigar a los cazadores de esas zonas con la que Tokito tuvo contacto, diría Kagaya. Shinobu solamente frunció un ceño en desacuerdo por esa decisión tomada por el momento, debido a que el traidor ya fue alertado. Por lo que tendría que pensar una estrategia mejor para investigar al traidor. Entiendo, Oyakata-sama, con su permiso me retiro, diría Shinobu para marcharse de la finca, mientras dejaba al patrón bastante pensativo sobre qué decisión debería tomar, y según él, con su estado actual de salud no estaba ya en condiciones de dirigir a los cazadores, quizás le dejé la responsabilidad a su hijo. En otro lugar, un objeto afilado con forma de garras fue arrojado al fuego junto con un pequeño estilete. El que arrojó esos objetos era un individuo que tenía el uniforme de los cazadores de demonios. ¿Qué quieres, Kibutsushi? Preguntó el cazador volteando su cabeza un momento y observando al frente de su fogata al primer demonio. Lo has hecho bien, diría el rey de los demonios tomando asiento delante del cazador, quien por su apariencia demostraba ser alguien joven con alrededor de 18 o 19 años de edad. Matar a una Shira no es una broma, seguramente ya estén investigando, diría el cazador con una expresión sin emociones y con una voz tranquila. No te noto preocupado. Veo que cubriste tus huellas a la perfección como siempre, diría Musan con una expresión tranquila. Prefiero mantenerme fuera del radar de los Ashiras, no todos son estúpidos, ¿sabes?, respondería el cazador. ¿Y por eso te quedaste estancado en el rango Misunoto a propósito? Preguntó Kibutsushi. No me gusta llamar la atención, ¿es solamente eso? Dime por qué querías que matara a una Ashira, ¿por qué no le ordenaste a tus lunas superiores?
Preguntó en un tono frío el joven cazador. Quiero que te acerques a alguien, diría Musan, haciendo que este arquera una ceja y escuchará atentamente. Es un miembro recién ingresado, seguramente escuchaste de él, diría Musan. Yuji Itadori, sí escuché de él, diría el cazador. ¿Por qué quieres que me acerque a él? Preguntó el joven. Te ordené que matarás a un pilar, para que puedas llegar a él, quiero que subas de rango, así podrás tener mayor acceso sobre los Ashirashi. Yuji Itadori, diría Musan. ¿Qué te hace pensar que seré ascendido? Siempre me mantuve de rango bajo para no llamar la atención y subir ahora no llamará la atención. Preguntó el joven con una expresión aburrida en su rostro. Jeje, eso dependerá de ti, estoy seguro que puedes planear algo, diría Kibutsushi poniéndose de pie. ¿Y si no lo hago, qué crees que suceda? Diría el joven pelinegro con una expresión tranquila, sin mostrar miedo delante de Musan. Es muy posible que te mate y tú lo sabes, sería un desperdicio de talento tener que matarte, diría Musan, mientras unas garras aparecían en sus manos. ¿Qué eliges? Preguntó Musan. Quizás no me guste seguir órdenes, diría el cazador poniéndose de pie y tomando su Nichirin. Quizás hasta tengo un plan en este momento. ¿Te quieres arriesgar? Preguntó el cazador en un tono frío. Luego de un momento de silencio el joven cazador volvió a responder: lo haré a mi manera, no a la tuya, diría en un tono frío, quien hizo que Musan frunciera una pequeña sonrisa. Sin duda ese joven era el único Kele humano al que respetaba, además de aquel sujeto quien lo venció hace más de 200 años. Está bien, será a tu manera, Ryutsu Yuri, diría Musan para desvanecer sus garras y marcharse del bosque, dejando solo al joven pelinegro, quien miraba con una expresión aburrida y apática al primer demonio. Fin del capítulo. No olviden dejar su me gusta al video para una siguiente parte, además que mi Instagram se encuentra en la descripción del video. Sin más, me despido hasta un próximo video.